Cuando mi hijo ganó 15 millones de dólares en la lotería me echó de casa, pero 3 días después me estaba rogando por mi ayuda. Antes de comenzar a relatar esta historia comenta, ¿de qué país nos ves? Y suscríbete para no perderte más historias. El ronrún de la nevera era el sonido de mi vida. Un zumbido constante, familiar, casi hipnótico que había marcado los silencios de mi madrugada durante los últimos 12 años. Era la banda sonora de mis pensamientos, de mis preocupaciones, de las interminables listas mentales de facturas por pagar y de las oraciones silenciosas pidiendo que la cadera aguantara un turno más de pie detrás del mostrador del dinero. Aquella noche, el sonido era diferente. No era el zumbido de siempre, sino un lamento agudo, un quejido metálico que parecía arañar el silencio del pequeño apartamento. Lo ignoré. Era solo una más en la larga lista de cosas que estaban a punto de romperse y para las que no había dinero. Me acomodé en el sillón, el de siempre, el que tenía la forma de mi cuerpo grabada en el tejido desgastado del respaldo. En la mesita, la taza de té humeante y el boleto de la lotería. No era un ritual, era un acto de fe desesperada. Cada martes y viernes, compraba un boleto del Powerball con el cambio que me dejaban de propina. No era mucho, solo un par de dólares, pero eran $2 que compraban sueños durante 48 horas. Soñar era gratis, ¿verdad? Soñar con pagar la hipoteca de este cuchitril que había sido nuestro refugio desde que Roberto nos dejó. Soñar con mandar a mi hijo Leo a una buena universidad, sin que se endeudara hasta las cejas. Soñar con una operación de cadera que no me dejara coja. Soñar con descansar, solo descansar. Leo, mi niño, mi hombre, tenía 19 años y una rabia dentro que a veces me asustaba. Una rabia sorda, silenciosa, que llevaba desde que su padre se fue con esa secretaria de su oficina, dejándonos con una deuda que aún nos ahogaba y el eco de un no soy suficientes que nunca se pronunció, pero que se coló por cada rendija de esta casa. Yo trabajé el doble, turnos dobles en el diner, limpiezas los fines de semana. Le di todo lo que pude, ropa decente, comida caliente, un techo. Le di amor a raudales, un amor que quizás fue demasiado protector, demasiado condescendiente, intentando llenar el vacío que su padre había excavado. Pero no era suficiente, nada lo era. Él quería la vida que veía en Instagram, los coches, las zapatillas de $200, la libertad sin esfuerzo. Y yo solo le podía ofrecer esfuerzo sin libertad. Aquel viernes, el sorteo era especialmente grande. 180 millones. Una cifra obscena, inimaginable. Mientras el presentador de la tele, con una sonrisa de dientes demasiado blancos, empezaba a sacar las bolas, yo cerré los ojos y susurré. Por favor, por Leo, por nosotros. La primera bola 17, el cumpleaños de Leo. La segunda 23, el mío. Me incorporé, el corazón empezó a latirme en la garganta. La tercera, 42, el número de nuestro antiguo piso, el que tuvimos que dejar. No podía respirar, apoyé la mano en el pecho, sintiendo el vuelo desbocado bajo los huesos. La cuarta 8, su número de la suerte en el fútbol del instituto. No, no puede ser. El susurro me salió rasgado una plegaria incrédula. La quinta 11, el día del mes en que nació. Y la Powerball, 3, la edad que tenía cuando su padre se fue. El mundo se detuvo, el zumbido de la nevera desapareció, el sonido de la calle se esfumó, solo existían los números en la pantalla del televisor, parpadeantes, obscenos, y los números garabateados en el pedazo de papel que temblaba entre mis dedos. Coincidían, todos, cada maldito número. Un sonido escapó de mi garganta, algo entre un grito y un sollozo. Me tapé la boca con las dos manos, como si pudiera contener la explosión de vida que acababa de ocurrir dentro de mí. Me puse de pie, tambaleante, las piernas no me respondían. Miré a mi alrededor, a la habitación pobre pero limpia, a las fotos de Leo en la repisa, al desgaste del suelo. Todo parecía diferente, todo era diferente. Leo, grité, corriendo hacia su habitación. Leo, despierta. Él estaba tumbado en la cama, con los auriculares puestos, mirando el móvil. Me miró con fastidio, arrancándose uno de los auriculares. ¿Qué pasa, mamá? ¿Otro ratón?
dijo con esa voz adormilada y ligeramente irritada, que usaba siempre conmigo últimamente. Agité el boleto delante de su cara, llorando y riendo a la vez, incapaz de formar una frase coherente. Los números. Mi vida. Los números. Él frunció el ceño, cogió el boleto y miró la tele, donde los números aún se mostraban en un loop interminable. Su expresión cambió de fastidio a confusión, luego a incredulidad, y finalmente a una especie de shock nuclear que le borró cualquier rastro de sueño o adolescencia de la cara. Se puso de pie de un salto, arrancándose el otro auricular. ¿Es real?, murmuró, cogiendo el boleto y comparándolo una y otra vez con la pantalla. Mamá, estos son 180 millones, dije, jadeando. Después de impuestos, serán como 90, quizás más, Leo. Lo abracé con una fuerza que no sabía que tenía. Y por un segundo brevísimo y precioso, él me abrazó con la misma fuerza. Era mi niño otra vez, el que corría a abrazarme cuando se hacía daño en el parque. Olía a sueño y a champú barato. Y en ese instante, fue perfecto. Estamos salvados, susurré en su oído, llorando sobre su hombro. Por fin estamos salvados. La euforia duró lo que tarda en explotar un fuego artificial, brillante, cegadora, y luego, silencio y oscuridad. Los primeros 2 días fueron un sueño febril. Periodistas llamando al timbre y al teléfono, vecinos que nunca nos habían dirigido la palabra sonriendo como hienas en la puerta, abogados y asesores financieros, enviando cartas con urgencia expresada en letras rojas. Leo se convirtió en el general de una guerra que no existía. Se encerró en su habitación con el portátil, hablando por teléfono en un tono bajo y autoritario que no le conocía. Yo intentaba acercarme, hacerle preguntas, proponer planes. Cariño, deberíamos hablar con un contable de confianza, el señor Henderson de la iglesia. Déjame a mí, mamá. Tú no entiendes de estas cosas, me cortaba sin siquiera levantar la vista de la pantalla. Pero Leo, el dinero, tenemos que ser prudentes. Pagar las deudas, poner algo así. Ya lo sé, gritaba, exasperado. Por una vez en tu vida deja de actuar como una pobre, y deja que me ocupe yo. Sé lo que hago. Cada palabra era un cuchillito. Como una pobre, llevaba toda mi vida luchando para que no nos faltara nada, para que él no se sintiera pobre. Y ahora mi lucha era mi estigma. La mañana del tercer día, me desperté con una sensación extraña. Una calma. El ruido había cesado. No había periodistas en la puerta. El silencio era profundo, casi ominoso. Me preparé un café, mirando por la ventana la lluvia que empezaba a caer. Hoy, me dije, hoy me siento con él, y hablamos como adultos. Le digo que quiero pagar la universidad, saldar la hipoteca, donar algo a la residencia de ancianos, donde trabajó mi madre, y quizás, solo quizás, comprarme un coche que no tenga que arrancar con fe y un empujón. La puerta de su habitación se abrió. Leo salió vestido con una ropa que no reconocí, unas zapatillas nuevas, relucientes, que debían de costar más que mi salario de un mes, una sudadera con un logo enorme. Parecía un extraño guapo y frío. Mamá, siéntate. Tenemos que hablar. Su tono era plano, profesional, como si fuera a despedirme de un trabajo que no sabía que tenía. Me senté en el borde del sillón, el café sádeno y amargo en mi boca. He estado pensando, comenzó, poniéndose de pie frente a mí, con las manos en los bolsillos, y he tomado algunas decisiones. Este dinero es una oportunidad para empezar de cero, para construir una vida de verdad. Claro, cariño, dije, forzando una sonrisa. Por eso quería hablar contigo, para planear nuestro nuevo comienzo. Él negó lentamente con la cabeza, y en sus ojos no había rastro del niño que abracé hace 2 días. Había una determinación glacial. No, mi nuevo comienzo. El mundo se contrajo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que esto me lo he ganado yo. La frase cayó como una losa. ¿Tú? ¿Cómo dices eso? La voz me temblaba. Traicionera. El boleto, lo compraste con mi dinero. Tu dinero era el cambio de la compra, Leo. Eran mis propinas. Propinas que me quitabas para la casa, dijo, con una lógica retorcida y brutal. Dinero que era mío. Por tanto, el boleto es mío. El premio es mío.
Me quedé mirándole, sin poder articular palabra. Era como si me hubiera golpeado en el estómago con un bate. No podía respirar. He consultado con un abogado, continuó, imperturbable. Aunque el boleto esté a tu nombre, al haberse comprado con fondos que podrían considerarse míos, habría una larga batalla legal. Una batalla que tú no puedes permitirte, y que yo, ahora sí. Una batalla legal, logré balbucear. ¿Contra tu madre? No es personal, es negocios. Esa frase, tan manida, tan cruel. Mira, mamá, tú y yo queremos cosas diferentes. Tú quieres quedarte aquí en este pueblo, con tu vida pequeña. Yo quiero más. Necesito espacio. Necesito libertad. ¿Libertad de qué? ¿De mí? Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas, calientes y silenciosas. No lo hagas sobre ti, estalló. Su frialdad, quebrando por un instante. Siempre lo mismo. El drama, la culpa. Estoy harto, harto de vivir en la miseria, harto de tus sermones, harto de tu olor a fritura que lo impregna todo. Cada palabra era una puñalada, meticulosamente colocada en los lugares que solo una madre conoce. Me levanté, tambaleándome, apoyándome en el respaldo del sillón. Mi olor, susurré, herida hasta el alma. Sí, este apartamento huele a pobreza, a esfuerzo, a derrota, y yo ya no quiero olerlo nunca más. Se acercó a la mesita y cogió su cartera, nueva, de cuero. Sacó un fajo de billetes, billetes de 100, must have sido $10,000. Los lanzó sobre la mesita, al lado de mi taza de café. Ahí tienes, es más de lo que has ganado en los últimos 2 años. Con eso te buscas un sitio, un motel, o algo. Tengo que hacer reformas aquí, empezar de cero. ¿Echarme? La palabra sonó absurda, surrealista. ¿De mi propia casa? Mi casa, corrigió, golpeando su pecho con el índice. La hipoteca está a tu nombre, pero con el premio la liquidaré hoy mismo. La estancia no es adecuada para mis planes. Necesito que te vayas. Hoy. Miré el fajo de billetes, miré su cara, endurecida, transformada por una riqueza que aún no era tangible, pero que ya lo había poseído por completo. El niño al que amamanté, al que curé las rodillas raspadas, por el que lloré de orgullo el día de su graduación, había muerto. En su lugar había un extraño avaricioso y cruel. Leo, por favor. Fue lo único que pude decir. Mi orgullo, mi dignidad, hechos añicos en el suelo, junto a esos billetes que manchaban todo. No, dijo, y su voz recuperó la frialdad. Recoge tus cosas, las que quieras. Tengo una cita con un interiorista en 1 hora. No quiero que estés aquí cuando llegue. Me dio la espalda y se dirigió a su habitación. La puerta se cerró. El clic del pestillo sonó como el portazo de una tumba. Me quedé allí, de pie, en el centro de la habitación que había sido mi mundo, nuestro mundo, durante 12 largos años. El olor a café se mezclaba con el olor a lluvia, y con el perfume caro de la nueva sudadera de Leo, que ahora flotaba en el aire como un gas venenoso. Huele a pobreza, a esfuerzo, a derrota. Moví como un autómata. No lloré más. El dolor era demasiado profundo para las lágrimas. Era un vacío cósmico, un silencio absoluto en el alma. Cogí una bolsa de viaje vieja del armario y empecé a meter cosas, fotos, algo de ropa, las joyas baratas de mi madre. El fajo de billetes lo cogí también, con una repulsión física, y lo metí en el bolso. No era un regalo, era el precio de mi exilio. En menos de media hora estaba lista. No tenía a dónde ir. Mi hermana vivía en Arizona, pero no éramos cercanas. Mis amigas, todas vivían al día como yo. No podía aparecerme en su puerta con una bolsa y los ojos hinchados. Abrí la puerta principal. La lluvia caía con fuerza ahora, golpeando el suelo de cemento del porche. Di media vuelta para echar un último vistazo. La habitación estaba vacía, silenciosa, esperando a ser transformada, borrada, como yo. La puerta de Leo se abrió, salió, con el móvil en la mano. ¿Sigues aquí?, dijo con impaciencia. No contesté, solo le miré, intentando encontrar en sus ojos un atisbo de remordimiento, de humanidad. No había nada, solo prisa. «Vas a mojarte», añadió, como si hablara del tiempo. Asentí lentamente y salí, cerrándome la puerta a mis espaldas.
El sonido del pestillo al cerrarse por dentro fue el sonido más definitivo que he escuchado en mi vida. Caminé bajo la lluvia, la bolsa golpeándome la pierna. No tenía destino, solo caminaba. Los coches pasaban zumbando, salpicándome de agua sucia. La gente corría a refugiarse bajo los toldos. El mundo seguía su curso, ajeno a mi catástrofe personal. Encontré un banco en una parada de autobús, semiprotegido por una marquesina rota. Me senté, empapada, tiritando. Saqué el móvil. La pantalla se iluminó con una foto de Leo sonriendo, de pequeño, con un diente caído. Apagué el teléfono. No podía mirarle. Las horas pasaron. La lluvia amainó, luego cesó. La noche empezó a caer, fría y húmeda. Me acurruqué en el banco, abrazando mi bolsa. Los billetes en mi bolso parecían arder, recordándome el precio que mi hijo había puesto a nuestra vida junta. $10,000, por 12 años de amor y sacrificio. No sé en qué momento me dormí. El cansancio, el shock, me vencieron. Fue un sueño inquieto, lleno de pesadillas en las que perseguía a un Leo que se reía de mí mientras se alejaba en un coche deportivo. El sonido de un teléfono me despertó. No era el mío. Sonaba y sonaba, insistente, desde dentro de mi bolso. Confusa, aún atrapada en las garras del sueño, abrí el bolso. Era el móvil de Leo. Debía de habérseme caído cuando saqué el mío, o quizás lo metí sin querer entre mis cosas en mi estado de shock. Lo cogí. La pantalla iluminaba la oscuridad de la parada de autobús. Llamada privada. Lo dejé sonar. No era asunto mío. Ya no era asunto mío. Pero quien fuera insistía. Llamada tras llamada. Un nudo de ansiedad se apretó en mi estómago. Algo no iba bien. A las 3 de la madrugada, solo llaman con malas noticias. Finalmente, tras la quinta llamada seguida, respondí. No dije nada. Solo llevé el teléfono a mi oído. Al otro lado solo se escuchaba jadeo. Un sonido entrecortado, ahogado, de un pánico absoluto. ¿Hola? Dije, mi voz ronca por el frío y el desuso. ¿Mamá? Era Leo, pero no era su voz. Era la voz de un niño aterrorizado. Un quejido agudo, roto por sollozos que no podía contener. ¿Leo? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Me puse de pie de un salto, el corazón galopando de nuevo, pero ahora empujado por el miedo, no por la alegría. «Mamá», gimió, y rompió a llorar abiertamente, con un desconsuelo que me heló la sangre. «Mamá, lo siento mucho, por favor». «¿Qué ocurre, hijo? Habla», le rogué, apretando el teléfono con tanta fuerza que temí romperlo. «Vinieron», sollozó, su voz temblorosa, casi ininteligible. 2 hombres, grandes, con máscaras, esperaban dentro en la casa. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Dentro de la casa, ¿te han hecho algo? ¿Estás herido? Mi instinto maternal, aplacado, pisoteado y exiliado solo horas antes, surgió con una fuerza primal, abrasador. No, jadeó. Me ataron, me taparon la boca, querían el dinero. Les dije que no estaba, que era todo electrónico, que en el banco. Respiré aliviada por un segundo. Estaba vivo. Pero su voz se quebró en un nuevo acceso de pánico. Pero no me creyeron, empezaron a destrozar todo buscando, diciendo que sabían que había cobrado, que tenía que haber efectivo, encontraron el sobre, con lo que te di. Los $10,000, el precio de mi destierro. Se enfurecieron más, dijeron que me iban a matar, que era una miseria, que me iban a cortar en pedazos, si no les decía dónde estaba el resto. Sus palabras salían atropelladas, mezcladas con hipos y gemidos de terror. Uno de ellos tenía un cuchillo. Mamá, era enorme, me lo puso en el cuello. Sentí el filo. Un grito se ahogó en mi garganta. Me apoyé en la marquesina de la parada de autobús, las piernas convertidas en gelatina. Les dije que tú lo tenías, sollozó, avergonzado, roto. Les dije que te habías llevado el dinero para que me dejaran en paz. Se rieron. Me dieron una paliza, me rompieron el móvil. Se llevaron lo que había. Escuché el sonido de cristales rotos al fondo. Debía de ser el suyo. Se han ido. Hace un minuto. He conseguido soltarme, mamá. Su voz se redujo a un susurro aterrorizado, infantil. Tengo miedo. ¿Y si vuelven? Dijeron que volverían,
que si les había mentido que me matarían de verdad. Lloró sin control, y yo podía visualizar su cuerpo temblando, acurrucado en algún rincón de la casa que ya no era un hogar, sino una trampa. Leo, escúchame, dije con una calma que no sentía, con la voz firme de la madre que sabe que es el único ancla en la tormenta de su hijo. ¿Estás herido? ¿Sangras? No sé. Me duele todo. Creo que no solo morado, balbuceó. Voy a llamar a la policía, ahora mismo. Quédate donde estás. No cuelgues. ¡No!, gritó, con un pánico renovado. ¡No, mamá! ¡No! Dijeron que si llamaba a la policía me matarían, que tienen amigos en todos lados, que sabrían. Por favor, no. La paranoia del terror era absoluta. No había forma de razonar. Está bien, dije intentando calmarlo. No llamo. ¿Dónde estás ahora? En el armario del pasillo. Me escondí. Mi pobre niño, asustado como un animal acorralado en su propia casa. Escúchame bien, dije, y mi mente, entumecida por el dolor horas antes, ahora trabajaba a una velocidad vertiginosa, calculando, planificando, protegiendo. Voy a ir, ahora mismo. ¿Crees que se han ido del todo? ¿Escuchas algo? No. Solo el grifo que gotea. Rompieron cosas, sollozó. Mamá, por favor. Ven. Lo siento mucho. Te he fallado. Por favor, no me dejes solo. Ayúdame. Su súplica me destrozó y me reconstruyó al mismo tiempo. Era la confirmación de todo mi dolor, pero también el regreso de mi hijo del abismo de avaricia en el que había caído. El dinero lo había corrompido, pero el miedo lo había devuelto a la realidad, a mí. No te muevas, ordené, con una voz que no admitía discusión. Voy para allá, ahora, no cuelgues, quédate en la línea conmigo. No, murmuró, débilmente. La batería se está agotando, se rompió la pantalla, no carga bien. El pánico regresó. El único hilo que nos unía era tan frágil como él. ¿Cuánta batería tienes? 1%, dijo, y su voz sonó distorsionada, lejana. Mamá, tengo miedo. Aguanta, hijo, aguanta, mamá va en camino. Cogí mi bolsa y eché a correr. La calle estaba desierta, iluminada por las farolas que reflectaban en los charcos. Corrí como no corría desde que era una niña. Corrí con el dolor de cadera gritando, con el corazón a punto de estallar, con el teléfono pegado a la oreja. Leo, ¿sigues ahí? Silencio. Leo. Un sonido de estática, un jadeo. Sí, fue un susurro apenas audible. Estoy llegando, ya falta poco. Seguí corriendo. Las cuadras se me hicieron eternas. Finalmente, avisté la casa, la nuestra, su casa. Las luces estaban encendidas en el salón, pero una de ellas parpadeaba de forma irregular, como si la hubieran golpeado. La puerta principal estaba entreabierta, balanceándose levemente con el viento nocturno. Una visión siniestra. Llegando. Jadeé, sin aliento. ¿Sigues en el armario? No hubo respuesta. Leo. Solo un crujido, y luego, la línea se cortó. No, grité hacia el teléfono muerto. Leo. No sabía si había sido la batería, o si... No me permití pensarlo. Con la última fuerza que me quedaba, crucé el jardín delantero, saltando sobre los macizos de flores que tanto me había costado mantener. La puerta crujió cuando la empujé de par en par. La escena que se reveló ante mí era de una destrucción metódica y violenta. Los muebles volcados, los cojines desgarrados, la televisión reventada en el suelo, cristales por todas partes, los cuadros, incluidas las fotos de Leo de pequeño, arrancados de las paredes y pisoteados. Olía a violencia, a sudor, a miedo. Leo, llamé, mi voz resonando en el silencio espeluznante de la casa. Ninguna respuesta. Avancé con cuidado, esquivando los escombros, mi corazón latiendo con tanto fuerza que sentía el pulso en los oídos. El pasillo estaba oscuro, la luz del techo estaba rota. Apreté el interruptor. Nada. Leo, soy yo, mamá. Un sollozo ahogado, débil, provenía del armario del pasillo, el que guardaba la ropa de cama y las toallas. Corrí hacia allí. La puerta estaba cerrada. La agarré del pomo. No, no abras, gritó una voz desde dentro, llena de pánico. Pueden ser ellos. Soy yo, cariño, soy mamá.
dije, luchando por abrir la puerta. Parecía tener algo encajado. Estás a salvo. He venido. Forcejeé. Y finalmente, la puerta cedió. Y allí estaba él, acurrucado entre sábanas y mantas, encogido en el rincón más oscuro. Le vi antes de que mis ojos se adaptaran por completo a la penumbra. Tenía la cara hinchada, un ojo cerrado, el labio partido y sangrante. Temblaba incontrolablemente, abrazándose las rodillas. Su mirada estaba vidriosa, perdida en el terror, pero cuando me vio, se quebró por completo. «Mamá», gimió, y se lanzó hacia mí. Lo abracé con todas mis fuerzas, cayendo de rodillas entre la ropa desparramada. Él se aferró a mí, enterrando la cara en mi hombro, sollozando convulsivamente, temblando como una hoja. Le acaricié el pelo, susurrando palabras tranquilizadoras que ni yo misma sentía. «Ya pasó, mi niño, ya pasó, mamá está aquí, nada te va a pasar». «Lo siento», repetía una y otra vez, entre sollozos. «Perdóname, por favor, perdóname. Te eché, te dije esas cosas horribles. El dinero me volvió loco. No sé qué me pasó». Sus palabras eran un torrente desesperado, ahogado por el llanto y el dolor. «Calla, cariño, calla. No importa ahora, solo importa que estés a salvo», murmuré. Aunque cada una de sus palabras de arrepentimiento confirmaba la profundidad de la herida que había infligido. Pero este no era el momento. El peligro podía seguir latente. «¿Estás seguro de que se fueron?», pregunté, escaneando la oscuridad del pasillo desde nuestra precaria guarida. «Creo que sí». Oí el portazo. «Y un coche arrancando muy rápido», dijo, temblando. «Pero dijeron que volverían, que si no conseguían el dinero». Se estremeció de nuevo, y yo lo abracé más fuerte. El olor a su sudor, mezclado con el hierro dulzón de la sangre y el polvo del armario, era abrumador. Mi hijo herido, aterrorizado y arrepentido. Todo el rencor, la rabia y el dolor que habían crecido en mi pecho como una maleza venenosa durante las últimas horas, se desvanecieron, reemplazados por un instinto protector tan feroz que casi me dejó sin aliento. No perdonaba, aún no, pero protegerle era una necesidad física, tan vital como respirar. «No volverán», dije, con una firmeza que no sentía. «Pero no podemos quedarnos aquí. Tenemos que irnos, ahora». «¿Irnos? ¿A dónde?». Su voz sonaba pequeña, perdida. «No lo sé, pero lejos de aquí. Levántate. Puedes caminar». Asintió, débilmente, y entre los dos conseguimos ponernos de pie. Se apoyó en mí, y noté cómo se estremecía con cada movimiento. El brazo que rodeaba mis hombros pesaba como el plomo. Salimos del armario, avanzando con torpeza por el pasillo devastado. Cada habitación que veíamos era un nuevo recordatorio de la violencia que había sufrido. En su cuarto, el colchón estaba rajado de lado a lado, la espuma blanca saliendo como las entrañas de un animal. El escritorio, donde había planeado su nuevo futuro de riqueza, estaba hecho astillas. «Lo tenían todo planeado», murmuró Leo, mirando la destrucción con horror. «Sabían que había ganado, sabían que estaba solo». Una pregunta comenzó a formarse en mi mente, embrionaria pero inquietante. ¿Cómo lo supieron? La noticia era pública. Sí, pero los detalles, la dirección, el momento. «Coge lo que puedas. Ropa, el pasaporte. Dinero si queda algo», le dije empujándole suavemente hacia lo que quedaba de su armario. Mientras él, moviéndose como un sonámbulo, rebuscaba entre los cajones rotos, yo me acerqué a la ventana de su habitación que daba a la calle. La noche estaba quieta, demasiado quieta. Las farolas proyectaban círculos de luz amarillenta sobre el pavimento mojado. Nada se movía. Y entonces lo vi. Un coche, negro, grande, sin distintivos, estacionado a media manzana, justo en la sombra profunda entre dos farolas. No tenía las luces encendidas. No había nadie en el interior que pudiera ver, o eso parecía. El corazón me dio un vuelco. ¿Estaban todavía ahí? ¿O este era solo paranoia, alimentada por el miedo de Leo y la adrenalina que me corría por las venas? Mamá, llamó Leo en voz baja. Había cogido una mochila y metía algo de ropa. «¿Qué pasa?» «Nada», mentí, alejándome de la ventana. «Date prisa». Mientras terminaba, me dirigí a mi antiguo dormitorio. La puerta estaba abierta de par en par. Dentro el espectáculo era igual de desolador.
mis cajones, vaciados, el joyero de mi madre, forzado y vacío, las pocas cosas de valor sentimental, esparcidas por el suelo. Pero en un rincón, semi-escondido bajo el edredón desgarrado, vi el pequeño cofre de madera donde guardaba los documentos importantes. Por algún milagro, estaba intacto. Lo abrí. Nuestros pasaportes, las escrituras de la casa, mi certificado de nacimiento, y el sobre con el resto del dinero que me había dado Leo. Solo había gastado un billete para el taxi que no llegué a tomar. Lo cogí todo, y lo metí en mi bolsa. Volví al salón donde Leo me esperaba, pálido y tembloroso, con la mochila en la espalda. Vamos, dije, tomando su mano. Estaba helada. Avanzamos hacia la puerta principal, pisando cristales y escombros. Cada crujido bajo nuestros pies me hacía estremecer. Al cruzar el umbral, una vez más, no pude evitar mirar hacia el coche negro. Seguía ahí, inmóvil, silencioso, siniestro. No mires, susurré, tirando de Leo hacia el lado opuesto de la calle, alejándonos de ese vehículo. Camina normal, pero rápido. Caminamos. La noche nos envolvía, húmeda y fría. No sabía a dónde ir. Un hotel sería lo obvio, pero requería una identificación, dejaba un rastro. Si los hombres del coche negro eran quienes yo temía, podrían buscarnos allí. Los moteles de carretera, los más baratos y discretos, estaban a kilómetros de distancia. No teníamos coche. ¿A dónde vamos?, preguntó Leo, su voz quebrada por el dolor de sus heridas y el esfuerzo de caminar. Lejos de aquí fue todo lo que pude decir. Recorrimos 2 calles en silencio, solo roto por nuestra respiración entrecortada y el lejino rumor de la autopista. Yo miraba sobre mi hombro cada pocos segundos. La calle estaba vacía, hasta que no lo estuvo. Los faros aparecieron primero en la distancia, al final de la calle por la que acabábamos de pasar. 2 puntos brillantes que crecieron con una rapidez alarmante. No era el ritmo pausado de un vecino que vuelve a casa. Era un acelerón potente, decidido. Leo, dije, apretando su mano. El coche, un SUV negro, el mismo que había estado aparcado, sin lugar a dudas, aceleró y se detuvo bruscamente junto a nosotros. El cristal tintado del conductor se bajó con un zumbido eléctrico. No miré, no me detuve. Corre. Le grité a Leo, y echamos a correr. Mis piernas, ya doloridas y cansadas, protestaron con agudos gritos de dolor. Leo corría a mi lado, jadeando, agarrándose el costado. Oímos las portadas del coche abrirse y cerrarse de golpe. Voces, 2 hombres, grandes, como él había dicho. ¡Eh! ¡Alto!, gritó una voz ronca, impersonal. No nos detuvimos, doblamos la esquina, entrando en un callejón que conocía de mis caminatas. Era un atajo hacia una zona más comercial, con más luz, quizás con gente. Pero era largo y estrecho, flanqueado por altas vallas de madera. «Mamá, no puedo», gimió Leo, cojeando visiblemente. «Sí puedes», le ordené, casi a gritos, tirando de su brazo. «No pares». Las pisadas detrás de nosotros eran pesadas, rápidas. Se estaban acercando. No gritaban más, solo corrían. Eso era aún más aterrador. A mitad del callejón, una valla tenía una tabla suelta. Se lo señalé. «Por ahí». Empujé la tabla, que cedió con un crujido, revelando un pequeño solar vacío lleno de maleza. Empujé a Leo a través del hueco, y me colé tras él, justo cuando las figuras de los 2 hombres entraban en el callejón. Nos agachamos detrás de la valla, jadeando, conteniendo la respiración. Oímos sus pasos acercarse, luego disminuir. Estaban justo al otro lado de la valla. «¿Dónde se metieron?», dijo una voz, áspera, con un deje de frustración. «Tienen que estar por aquí. Revisa», dijo la otra, más calmada, pero con una autoridad que helaba la sangre. Las linternas se encendieron, barriendo el callejón. Un haz de luz potente pasó por encima de nuestras cabezas, iluminando la maleza a nuestro alrededor. Nos agachamos más, pegados al suelo frío y húmedo. Leo temblaba contra mí. Puse una mano en su boca, suavemente para silenciar cualquier sonido. Los pasos se alejaron, luego regresaron. Nada, se esfumaron. El hombre de la voz calmada maldijo en voz baja. «No importa, sabemos quiénes son. Sabemos a dónde irían. No irán lejos». «¿Y el chico?», dijo que la madre se llevó el dinero. Una risa seca,
cruel, mintiendo. Es un niño asustado. El dinero está en algún lugar de esa casa, o lo tiene él. Volveremos. O encontraremos a la madre. Ella hablará. El sonido de sus pasos se alejó, de vuelta hacia el coche. Oímos las puertas cerrarse, y el motor arrancar, alejándose poco a poco hasta que el silencio volvió a apoderarse de la noche. Nos quedamos agachados en la maleza, sin movernos, durante lo que pareció una eternidad. El miedo nos tenía paralizados. Finalmente, me atreví a mirar por el hueco de la valla. El callejón estaba vacío. Me desplomé contra la valla, las fuerzas abandonándome de repente. Leo se acurrucó a mi lado, enterrando la cara en mi hombro. «Lo siento, mamá», susurró, una y otra vez como un mantra roto. «Lo siento, lo siento, lo siento». Le abracé, mirando hacia la noche, sobrecogida por una realidad nueva y aterradora. Esto no había terminado. Solo acababa de empezar. Mi hijo no solo había ganado una fortuna, se había atraído una maldición. Y ahora, esa maldición nos perseguía a los dos. «Escúchame, Leo», dije. Mi voz tan fría y plana, que hasta yo me sorprendí. Él levantó la vista, sus ojos hinchados y llenos de lágrimas reflejaban la tenue luz de la luna que se filtraba entre las nubes. «Olvida el arrepentimiento, olvida el miedo. Ahora solo hay una cosa que importa, sobrevivir. ¿Me entiendes?». Asintió, lentamente, tragando saliva. Esos hombres no eran ladrones cualquiera. Sabían demasiado. Y te encontraron demasiado rápido. La semilla de la sospecha que había plantado antes brotó con fuerza. «Leo, ¿a quién se lo dijiste? ¿A quién le contaste que habías ganado? ¿A quién le presumiste?». Su expresión cambió de miedo a confusión. Y luego a un horror de una calidad completamente nueva, el horror de la traición. Solo a una persona», balbuceó, palideciendo aún más, si cabía. Fue el primero en felicitarme, el único que parecía entender. «¿Quién, Leo?», insistí apretándole los hombros. «Dime». Él abrió la boca para pronunciar un nombre. Pero en ese preciso instante, el móvil que yo le había devuelto, el que tenía en el bolsillo de su sudadera, vibró con un suave zumbido. Los dos nos quedamos inmóviles. No era una llamada, era una notificación. Con mano temblorosa, él sacó el teléfono. La pantalla rota se iluminó, mostrando un mensaje de texto. El nombre del remitente hizo que una oleada de hielo me recorriera la espalda. Era de Jake. Su mejor amigo desde la infancia, el chico al que había llevado a casa tantas veces para cenar, al que había remendado las rodillas raspadas junto a Leo, al que consideraba casi como un segundo hijo. El mensaje era breve, tan breve que era letal. «Jake, ¿todo bien, tío? Oí ruidos raros en tu casa. Los tipos esos parecían heavy. ¿Necesitas que te eche una mano con algo?». Leo levantó la vista hacia mí. Sus ojos eran dos pozos de traición y terror absolutos. Jake vivía al menos a 15 minutos en coche. No había oído nada, a menos que supiera exactamente qué iba a pasar y cuándo. «Fue él», susurró Leo, y el sonido era el de su mundo de amistad y lealtad, desmoronándose hasta convertirse en polvo. Le conté todo, le dije que te echaba, que la casa sería solo mía, que podíamos hacer fiestas. Él me dijo que celebráramos anoche, que traería a unos amigos. La pieza del rompecabezas encajó con un clic siniestro. Los amigos de Jake. El móvil vibró de nuevo en la mano de Leo. Otra vez Jake. «Jake, oye tío, esos tipos, si te encontraran, no les digas que hablamos, ¿vale? Por mi seguridad, tú lo entiendes. Suerte». Era una confirmación, una cobarde, egoísta confirmación. Jake había vendido a Leo, les había dicho cuándo estaría solo, dónde, y ahora se lavaba las manos. Leo miró el mensaje, y luego me miró a mí. En sus ojos ya no había rastro del adolescente arrogante que me había echado de casa. Solo había un niño aterrorizado, traicionado y completamente perdido. «Mamá», dijo, y su voz era un hilo de voz, cargado de una comprensión devastadora. «¿Qué he hecho?». Antes de que pudiera responder, el móvil vibró por tercera vez. Pero esta vez no era un mensaje de Jake. Era un número desconocido. El texto era escueto, anónimo, y cada palabra era una gota de hielo en la nuca. «Número desconocido. Deja de correr. No es personal. Es negocios.
Entréganos el dinero y olvidaremos tu cara. Sigue jugando y olvidaremos que tenía madre. Leo dejó escapar un gemido ahogado, y el teléfono se le cayó de las manos hacia la hierba húmeda. Los dos miramos la pantalla agrietada, iluminando la maleza a nuestros pies con su luz fantasmal. No eran solo dos matones, era algo más organizado, algo mucho más peligroso. Y lo peor de todo, sabían mi número, sabían quién era yo. La amenaza era explícita. El silencio que nos rodeó entonces no era solo la ausencia de sonido, era la presencia palpable del peligro, de una red que se cerraba a nuestro alrededor, de un juego cuyas reglas ignorábamos por completo, pero en el que estábamos irremediablemente atrapados. Y en ese silencio, bajo la fría luz de la luna, escondidos en un solar abandonado, con mi hijo herido y aterrorizado a mi lado, supe que la pesadilla distaba mucho de haber terminado, que los 15 millones de dólares no eran un premio, eran un objetivo pintado en nuestras espaldas, y que la única persona en el mundo en la que podía confiar era en mí misma. El zumbido del móvil contra la tierra húmeda era el único sonido en el mundo, una vibración obscena que parecía emanar del propio infierno. La luz de la pantalla agrietada iluminaba nuestras caras desde abajo, proyectando sombras monstruosas y danzantes que convertían a mi hijo en un espectro y a mí en una estatua de horror tallada en piedra. Olvidaremos que tenía madre. Las palabras flotaban en el aire, tan tangibles y venenosas como el gas de una cámara. No era una amenaza, era una sentencia, una promesa, y lo más aterrador era su impersonalidad. Es negocios. La misma frase que Leo me había escupido horas antes, ahora regresaba deformada en un espejo grotesco, para devorarnos. Leo jadeaba, hipando, al borde del shock. Sus ojos, hinchados y vidriosos, no se apartaban del aparato, como si una serpiente de cascabel estuviera enrollada alrededor de él. Mamá, fue todo lo que pudo articular, una súplica que venía desde el lugar más primitivo y aterrado de su alma. Yo no respiré, no parpadeé, cada instinto, cada fibra de mi ser se enfocó en una sola tarea, la supervivencia, el dolor de mi cadera, el agotamiento, la traición, el dolor desgarrador por el hijo que había perdido, y el hombre que había encontrado, todo se comprimió en una bola de acero incandescente en el centro de mi pecho. Ya no era Carmen, la madre soltera, la camarera con la cadera rota. En ese momento, bajo la luna fría y la mirada de esos ojos desconocidos a través de un texto, me transformé en otra cosa. Me convertí en fiera, en presa acorralada que sabe que su única opción es volverse depredadora. Con un movimiento calmado, demasiado calmado para el torbellino que rugía dentro de mí, me incliné y recogí el teléfono. Mis dedos no temblaron. La pantalla agrietada mordió mi piel. Leí el mensaje una vez más, absorbiendo cada sílaba, cada intención oculta detrás de esas palabras clínicas. Levántate, dije. Mi voz no era la de hace una hora, quebrada por el llanto. No era la de hace 3 días, llena de alegría desbordada. Era plana, metálica, una hoja de acero recién afilada. Leo me miró, desconcertado por el tono. El miedo en sus ojos se mezcló con la confusión. «¿Mamá?» «Levántate», repetí, sin alterar el volumen, pero con una intensidad que hizo que se estremeciese. Se puso de pie, tambaleándose, agarrándose el costado. Le sangraba el labio de nuevo. «Pero... ¿qué? Ellos...?» «El mensaje», balbuceó, señalando el teléfono con un dedo trémulo. «Ya lo he leído». Metí el móvil en el bolsillo de mi abrigo, ocultando su luz. La oscuridad nos envolvió de nuevo, pero ahora era diferente. Ya no éramos 2 víctimas escondidas. Éramos 2 puntos de conciencia en la noche. Acechados. Sabían tu número. Ahora saben el mío. Eso significa que tienen acceso a cosas, a información. No son solo unos matones. Tienen recursos. «Jake», susurró, el nombre sonando a veneno en su boca. «Jake es un peón, un traidor útil y desechable». Las palabras salían frías, lógicas, mientras mi mente conectaba los hilos a una velocidad vertiginosa. Ellos son profesionales. Esto es sistemático. Te aislaron primero. Te quitaron tu red. A mí. La verdad me golpeó con una claridad brutal. El timing no fue una coincidencia. Te presionaron para que me echaras, ¿verdad? Te dieron ideas, te intoxicaron con esa retórica de libertad y negocios.
Leo bajó la mirada, avergonzado. Un sollozo se escapó de su garganta. Jake, decía que eras un lastre, que el dinero atraía a la gente tóxica. Que incluso tú, que te volverías interesada. Una oleada de ira tan pura y blanca, que casi me dobló las rodillas, recorrió todo mi cuerpo. La habían usado. Habían usado la inseguridad de un niño herido por su padre, su rabia adolescente, su ambición mal digerida, para volverle en mi contra, para dejarlo completamente solo y vulnerable, para que fuera una presa fácil. Escúchame bien, Leonardo, dije, agarrándole la cara con ambas manos, forzándole a mirarme. Mis dedos estaban fríos contra su piel febril. En mis ojos ya no había consuelo, solo el reflejo de la luna y la determinación más absoluta. Lo que pasó antes, tu cobardía, tu crueldad, lo hablaremos. Si sobrevivimos a esta noche, lo hablaremos hasta que no quede ni una palabra sin decir, ni una herida sin sanar. Pero ahora mismo, en este segundo, todo eso es ruido. ¿Me entiendes? Ruido. Él asintió, despacio, sus lágrimas mojándome los dedos. Esto es una guerra, continué. Mi voz un susurro cargado de urgencia. Y en una guerra, solo hay dos bandos, ellos y nosotros vamos a ganar. ¿Ganar?, murmuró, como si el concepto le resultara ajeno. Mamá, tienen cuchillos, tienen nuestro número, saben todo. Y nosotros tenemos algo que ellos no, dije, soltando su cara y clavando la mirada en la oscuridad más allá de la valla, hacia el callejón vacío. Tenemos el instinto de una madre a la que acaban de amenazar de muerte. Y tenemos, metí la mano en mi bolso, rebuscando entre los pasaportes y los documentos, hasta que mis dedos cerraron alrededor del frío y familiar metal de la llave. La saqué, colgaba de un llavero con forma de sol, desgastado y alegre, un regalo de Leo cuando tenía 6 años. Las llaves de mi destartalado Honda Civic del 2008, aparcado 2 calles más allá, donde siempre lo dejo porque aquí no hay sitio. Leo parpadeó, desconcertado por el giro absurdo. El coche. ¿Qué importa el coche ahora? Importa, dije, esbozando una sonrisa fría, la primera de la noche, que no llegaba a mis ojos, porque ellos están buscando a un chico rico y asustado, y a su madre pobre y derrotada. Están buscando huellas digitales, tarjetas de crédito, taxis, hoteles, están buscando patrones. Apreté la llave en mi puño hasta que los dientes del metal casi me clavaron en la palma. Y no van a encontrar a esa mujer. Esa mujer se quedó llorando en un banco bajo la lluvia. Yo soy otra. Le tendí la mano. Ven conmigo. Salimos del solar por el mismo hueco en la valla, moviéndonos como sombras. Ya no corríamos. Caminábamos con una determinación silenciosa y furtiva, pegados a las paredes, fundiéndonos con la noche. Yo iba primero, con los sentidos hiperalertas, escaneando cada ventana oscura, cada portal, cada coche aparcado. Leo me seguía, cojeando pero en silencio, su respiración un tenue susurro a mi espalda. Llegamos al Honda, un montón de chatarra azul oscuro, con abolladuras y el tubo de escape sujeto con alambre. La representación física de mi vida de esfuerzos. Pero en ese momento, era el vehículo más hermoso del mundo. Era el anonimato. Era el escape. Abrí la puerta del conductor con un chirrido familiar. El interior olía a café derramado, a perfume barato y a años de viajes al trabajo. Le indiqué a Leo que se subiera y se agachara en el asiento del pasajero, fuera de la vista. Me senté al volante, cerré la puerta sin hacer ruido y inserté la llave. Crucé los dedos mentalmente. El motor tosió una vez, 2, y entonces rugió con una lealtad que me llenó los ojos de lágrimas por primera vez en horas, pero esta vez de gratitud. Era viejo, era ruidoso, pero arrancaba. No encendí los faros hasta haber recorrido media manzana. Conduje sin prisa, respetando los límites de velocidad, como una mujer cualquiera que vuelve a casa de un turno tardío. Por el retrovisor, vigilaba cada par de luces que se acercaba. Nada, las calles dormían. ¿A dónde vamos?, preguntó Leo desde el suelo, su voz apagada por la tapicería. A casa de la señora Gable, dije. La vieja del tercero, la que siempre huele a gatos y a sopa, esa misma. Esbocé otra sonrisa sin humor. Le llevo las revistas los martes y le cambio las bombillas desde que se cayó del taburete hace 2 años.
Tiene una llave mía por si me olvido las suyas, que pasa a menudo, y yo tengo una suya. Leo guardó silencio, procesando la genialidad de lo mundano. Nadie, ni en sus sueños más paranoicos, relacionaría a una multimillonaria fugitiva con la anciana solitaria y malhumorada del tercer piso de nuestra propia calle, el lugar del que acabábamos de huir, el lugar al que nadie volvería a mirar. Aparqué 3 bloques más allá, y subimos por las escaleras de incendios, evitando el ascensor y los timbres. La llave de la señora Gable giró en la cerradura con un suave clic. El apartamento olía a gatos, a sopa de pollo y a naftalina. Estaba a oscuras y en silencio. Ella estaría profundamente dormida, gracias a las pastillas que tomaba a las 10 en punto. Nos deslizamos dentro, y cerré la puerta sin hacer ruido. La oscuridad era absoluta. Nos sentamos en el suelo del recibidor, espalda contra espalda, como lo habíamos hecho en el armario, pero esta vez no nos estábamos escondiendo, estábamos reagrupándonos. El silencio era denso, solo roto por nuestro breathing y el ronroneo lejano de un gato en alguna habitación. Fue entonces cuando Leo habló, su voz un susurro áspero en la oscuridad. «Lo siento, mamá», dijo, y esta vez no sonaba a un niño asustado, sino a un hombre viendo la profundidad del abismo que había cavado. «No solo por echarte, por todo, por no verte, por no ver todo lo que hiciste, todo lo que eras». No respondí de inmediato. Miré hacia la oscuridad, hacia los contornos fantasmales de los muebles de otra persona, de otra vida. «El dinero no te cambió, Leo», dije al fin, mi voz suave pero imperturbable. «Solo te quitó la máscara, y debajo, lo que encontraron esos hombres, lo que yo vi hoy, fue el vacío que tu padre dejó, y la rabia que yo no supe llenar». Él inhaló bruscamente, como si le hubiera golpeado. «Sobreviviremos a esto», continué, «porque no tenemos otro remedio, y cuando lo hagamos, tendrás una elección. Puedes usar el dinero para intentar llenar ese vacío con más cosas, más amigos como Jake, más ruido». Hice una pausa, dejando que las palabras se instalaran en la oscuridad. «Puedes permitir que el vacío te enseñe lo que realmente importa. Puedes reconstruirte desde cero. Y esta vez, yo estaré ahí, no para protegerte del mundo, sino para asegurarme de que te conviertes en un hombre que no necesita echar a su madre para sentirse libre». Antes de que pudiera responder, el móvil en mi bolsillo vibró de nuevo. Los dos nos tensamos. El sonido era obscenamente alto en el silencio del apartamento. Lo saqué lentamente. No era un número desconocido. Era el banco, una alerta automática. Alerta de seguridad. Se ha intentado realizar una transferencia electrónica desde su cuenta por un valor de signo de dólar 14,995,000.00. Por autorizar, por favor. Se me heló la sangre. No solo tenían nuestros números, tenían acceso a la cuenta, estaban ya liquidando el premio, habían actuado con una velocidad brutal. Y entonces debajo de ese mensaje, apareció otro. Del mismo número desconocido. Número desconocido. Última oportunidad. La transferencia está en pausa. Dígame dónde está y la autoriza. Su hijo vive. No conteste. Y la autorizo igualmente. Pero mi socio tiene ganas de practicar con el cuchillo. 60 segundos. La pantalla del móvil iluminó mi cara, y debió de reflejar el horror absoluto que sentí, porque Leo se incorporó. «¿Qué? ¿Qué es?», preguntó, su voz cargada de pánico. No le respondí. 60 segundos. 60 segundos para decidir el destino de mi hijo, para entregar una fortuna que era una maldición, para ceder ante el terror. Miré a Leo. Su ojo hinchado, su labio sangrante, el miedo absoluto en sus ojos, el niño que había cantado en el coro de la escuela, el adolescente que se quedó despierto estudiando para un examen final, el hombre que me había echado de casa, el hijo que me había suplicado que no le dejara. Y en ese instante, toda la frialdad, toda la determinación de fiera acorralada, se condensó en una certeza más fría que el acero y más caliente que el sol. No iba a ceder. No iba a correr. Iba a guerrear. Con una calma que era el lado opuesto de la locura, levanté el móvil y con unos dedos que no temblaban, escribí mi respuesta. No fue larga, no fue complicada, fue simple, brutal
y llena de una verdad que surgió de las entrañas mismas de mi ser. Yo, matadlo si tenéis agallas, pero su sangre manchará vuestras manos, no las mías, y el dinero que tanto queréis se convertirá en ceniza entre mis dedos antes de que toque las vuestras. Yo ya perdí a mi hijo una vez hoy, no tengo más miedo que perder. Pero ustedes tienen mucho que perder, y yo ahora sé cómo NCONTRARLOS. Apagué el móvil. El pitido de apagado fue el sonido más definitivo que he hecho en mi vida. La oscuridad nos envolvió de nuevo. Leo me miraba, sin comprender. Su jadeo era el único sonido en el universo. ¿Qué hiciste?, logró decir, temblando de pies a cabeza. Lo miré, en la penumbra. Solo era el contorno de su cara, el brillo de sus ojos llenos de lágrimas. Los he llamado a bluff, dije, y mi voz sonaba extraña, serena y terrible al mismo tiempo. Les he dicho que maten a mi hijo si se atreven. Él contuvo el aliento, una bocanada de aire atrapada por el shock. ¿Y por qué harías eso?, susurró, con un horror que no era por la amenaza, sino por mí. Porque en ese momento, en el silencio cargado del apartamento de la señora Gable, con el olor a gatos y a sopa, supe que la partida había cambiado. Ya no se trataba de escondernos. Se trataba de ganar. Se trataba de recordarles a esos hombres, a Jake, al mundo, y a mi propio hijo, una verdad que todos habían olvidado. Sonreí, una sonrisa que no tenía alegría, solo el filo afilado de una revelación oscura. Porque acabo de recordar algo, cariño, susurré, extendiendo la mano para acariciar su mejilla herida con una ternura que contrastaba con la bomba que acababa de soltar. Hace 12 años, cuando tu padre nos dejó por esa zorra de su oficina, no solo se llevó su maldita colección de discos de vinilo. Me incliné hacia él, hasta que mi aliento le acarició la oreja, y susurré la última verdad, la que enterré con la ropa de mi antigua vida, la que nadie, ni siquiera mi hijo, conocía. Se llevó un secreto. Y esos hombres no quieren tu dinero, Leo. Creen que es suyo. Fin. Te invitamos a ver esta historia que está apareciendo ahora mismo en pantalla. Te encantará.